Ramiro García no necesita presentación, es abogado, es jurista, fue decano de la, Vicedecano. vicedecano de Derecho en la Central, Ajá. presidente del Colegio de Abogados, abogado de larga trayectoria y muy amigo de Fernando Villavicencio. ¿Cómo te enteraste de la muerte y qué sentiste cuando pasó eso con Fernando? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Andrés. Un gusto poder compartir contigo en este espacio. Fue traumático realmente. Yo estaba en mi casa, estaba haciendo algo de deporte, eran como las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, y alguien de casa del piso de abajo me pegó un grito y dijo, ha habido un tiroteo y creo que han atentado contra la vida de alguien. No sabíamos todavía qué. En ese momento cojo el teléfono y veo ahí que era Fernando. Y por supuesto me quedé de una sola pieza, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, ¿Qué hiciste? básicamente ¿Te fuiste hasta el Coliseo hace rato? una enorme tristeza. No, la verdad, yo quedé esa noche, esa tarde noche quedé un poco en shock. Aparte que recibí una serie de llamadas que me parecieron bastante complicadas, porque, a ver, primero una cantidad de medios que me pedían entrevistas y yo en ese momento no di entrevistas, una sola entrevista, ni una ese día. Me negué a todas las entrevistas, es más, ni siquiera contesté el teléfono, porque no sabía qué decir. Es decir, además era demasiado triste el tema. Se había muerto mi amigo, alguien con quien habíamos compartido muchísimo, ¿no? Yo a él lo conozco. Un día estábamos, era 27 de diciembre, si mal no recuerdo, 26 o 27 de diciembre. Y estábamos de farra en un karaoke con los chicos de mi grupo de investigación. 1:30, 2 de la mañana, por ahí. Y me llama un amigo periodista y me dice, oye, le están allanando la casa al Fernando Villavicencio. ¿Habrá chance de que acolites? Le digo, pero o sea, 1:30 de la mañana, ya estábamos en toda la farra. Bueno, nos fuimos con todos los chicos, todos farreados. Y claro, nos vamos con un operativo a lo bestia, porque eran policías de, no me acuerdo de qué, cuál de los grupos, pero todos vestidos de negro, con pasamontañas. Y adentro estaba el Fernando Villavicencio con la esposa y el hijo de 1 año. Entonces, claro, era una parafernalia bestial, un operativo de locos. ¿Y quién era el fiscal que actuaba en ese caso? ¿Te acuerdas? No me acuerdo de la Porque hay cara un de todo, elenco sí, de sí, fiscales pero de esa época. luego lo premiaron Eh, nombrándolo notario, y creo que es claro, notario todavía sí, estaba. sí, sí. O sea, hay un elenco de fiscales de esa época, entre ellos un Jaramillo, Creo que era que es el que Jaramillo. hizo el allanamiento en contra de mi hermano como parte de la persecución de Creo que era estos. Jaramillo. Creo que era este Jaramillo. Probablemente sea había Y otro que era Maldonado de apellido. no, me parece que habían pasado un montón de años, Claro, ¿no? son más de Entonces, 10 años. a partir de ahí, pues, ese día lo conocí personalmente y a partir de ahí, claro, creció una amistad muy, muy fuerte. Después de esto, él fue procesado, mejor dicho, esto fue inicio de un procesamiento por haber escrito un artículo en Plan Claro. B. Con Clever Jiménez. No, Por el tema de Clever Jiménez no, ni de siquiera las eso. declaraciones o del No, oficio que firmó Jiménez. no, ese era otro caso. En ese caso, después terminé involucrándome también en ese caso. Pero no, este caso era por un artículo que él escribió respecto de la contratación de algún estudio jurídico en el exterior que tenía conflicto de intereses. Entonces era un estudio jurídico que le cobraba al Ecuador una cantidad brutal de plata y a la vez era abogado del otro lado. Entonces, Típico del correísmo, y ¿no? claro, por supuesto, obviamente, con toda la plata que les pagaron, igual el Ecuador perdió. Ah, Así que el Fernando escribe el artículo y lo denuncia esto, que cómo es posible que, decía, primero, o sea, tan brutos no pueden ser, porque no es que no sabían que este estudio jurídico era estudio jurídico de la otra parte también. Pero bueno, le iniciaron, por supuesto, el tipo penal era divulgación de información reservada. Una cosa de locos, ¿no? Y claro, con esto no le dictaron prisión preventiva,
pero le obligaron a usar grillete. Ah, sí. Hay fotos de la colocación del grillete y Miento, a todo. ver, en ese momento no hubo, no, lo que había era prohibición de salida del país Y y presentación presentarse periódica, sí, regularmente ante el juzgado o el fiscal. ante la fiscalía, sí, efectivamente. Y luego, porque luego, me acuerdo clarito, porque inclusive les tomé una foto, era la audiencia preparatoria de juicio. Y al frente le tenía el procurador, Alexis Mera, dos abogados más de la presidencia y creo que el secretario general del presidente o alguna cosa así. Estaban ahí, ¿no? Entonces dije, ¿cómo se siente enfrentar al poder? Así. Y les tomé una foto y les subí en Twitter. Después de eso estaban protestando de que por qué había subido eso y qué sé yo. Y claro, era todo el poder, pero el poder en pleno en contra de Villavicencio por un artículo. Sí, Una claro, es cosa que que es, además se pasaron por las galletas porque hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ah, en sí. este tema. Ahora que se han vuelto fans de la CIDH, del sistema interamericano, Porque están en la otra orilla. claro, porque están en el otro lado, pero en ese momento dijeron, "Nah, bajo criterios de soberanía, nosotros, en otras palabras, No nos importa. nos suda el tema de la Ramiro, CIDH. han llegado como 28 o 29 legisladores a la actual asamblea. Ninguno de ellos hubiera llegado sin el arrastre de Villavicencio. O sea, todos están ahí gracias a que eran candidatos de Villavicencio. Bueno, O sea, ¿tú evidentemente el crees, líder nacional era Villavicencio, sí, sí, tú sí. crees que ellos están encarnando el legado de Fernando Villavicencio si ya se han hecho 4 grupos diferentes? Mira, justamente, a ver, el tema es cuál de los grupos, porque entraron como 30 y tantos y Sí, son quedaron, 20. ahora hay algún grupo que tienen como 18, los de Construye. Me parece que los que se han mantenido dentro del bloque de Construye tienen una posición interesante. Me parece que han mantenido coherencia. Pero Fernando Eh, Villavicencio dijo que la autora del reparto de los hospitales era María Paula Romo. Eso lo dijo Villavicencio. Sí, Y luego, declaraciones con las que por supuesto no estoy de acuerdo. y A mí me luego, parece que con Fernando teníamos serias discrepancias de las cosas que se mandaban. pero lo dijo. Pero entonces, que a veces Villavicencio decía cosas que no había documentado, porque esta es una A declaración veces, muy seria. Y sí, lo curioso es que termina siendo candidato del partido de la a veces, señora que mira, estaba a acusada por veces Villavicencio. confundía su rol de periodista con el de activista político, digamos, ¿no? Y en ocasiones, pues, se armaba unos pitos impresionantes eh, equivocadamente. Pero ¿cómo le fue mejor? Es decir, ¿Como político o como yo periodista? creo que yo creo que en las dos facetas fue muy exitoso, porque recuerda tú que el tema del arroz verde y todo esto fue uno de los, yo no recuerdo un artículo en el Ecuador más galardonado internacionalmente, pero además por agencias importantes, ¿no? Entonces ganó además el premio Jorge Mantilla Ortega de periodismo en el país, es decir, ganó todos los premios como periodista. Como político fue diputado nacional, asambleísta nacional y un aspirante con mucha posibilidad para la presidencia de la República. El correísmo dice Yo que creo el que asesinato de Villavicencio les frustró su victoria. a mí me parece Eso lo dijo Luisa a González, mí me ¿no? parece miserable inclusive sugerir esa posibilidad. Porque, claro, bueno, de la señora González tampoco, o sea, tampoco es que se puede esperar mucho, ¿no? Ha demostrado no ser el bombillo más brillante del árbol, digamos, pero sí, se sueltan unas cosas que uno dice, pucha, esta señora tiene un coeficiente intelectual, digamos que Hay mucha al clima, gente, hay mucha gente que le conoció a Fernando en su a faceta temperatura pública. ambiente. ¿Cómo, cómo, cómo viviste tú ya en la intimidad? Mira, a mí me tocó, justamente te hacía el recuento, después de esta audiencia, que te comento que estaban todos ahí, le dictaron prisión preventiva. Ahí es cuando se va a Sarayaco. Ahí es cuando se fue a Lima. Ah, ya, ya. Ahí es cuando se fue a Lima. Y yo me acuerdo que aprovechando que estaba en Lima, y estaba en Lima escribiendo para varias revistas de allá. No me acuerdo, hay una revista, Semana es la colombiana, pero hay una revista peruana que es el equivalente del Vistazo aquí, no me acuerdo el nombre. Y él estaba escribiendo artículos para esta revista. Estaba bastante bien.
Y me acuerdo que aprovechando que estaba en Lima, le digo a mi hijo, que tenía entonces 15 años, vamos de mochileros. Y nos fuimos de mochila para el Perú. Íbamos haciendo tambos, por decir, íbamos por espacios y llegamos a Lima a visitarle. Una experiencia lindísima por el viajar con mi hijo e ir a visitarle al amigo que estaba huido pues, por una orden de prisión preventiva perversa por demás. Nos quedamos con él unos 3 días y nos agarramos un avión y volvimos. Y claro, él hablaba de la posibilidad de venir y tales. ¿Alguna vez Cuando planteó entregarse a las autoridades? alguna vez planteó entregarse, sí, pensó en entregarse. De hecho, él viene al Ecuador teniendo orden de prisión preventiva todavía. Ya era el gobierno de Lenin Moreno. Ah, bueno, ya. Pero te estoy hablando Pero estaba te Vaca de estoy hablando fiscal, del primer mes, segundo, estaba vaca de que era uno de fiscal, los brazos ejecutores estaba de las peores prácticas de Correa, ya el de presidente del Consejo de la todavía. Judicatura todavía, es decir, con todo el poder en contra. Y él se regresa. Y es más, hacemos una rueda de prensa en el Colegio de Abogados, yo era presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y la idea era porque aparecía él en pantalla, y la idea era que él aparezca en pantalla, así que va al Colegio de Abogados, una hora antes, estaba en mi oficina de la presidencia, con una cámara, y en el salón grande, pues aparecía él en la pantalla, ¿no? Entonces llegaron todos los periodistas, oye, y por esas cosas de la vida, hubo algún defecto en los equipos y no se le escuchaba bien, no se le veía bien y tales. Entonces, y Salvaje agarra, se sale y asoma personalmente, pero con orden de prisión preventiva. Entonces, si ya te imaginarás, yo estaba verde, yo decía, ¿a qué horas? Imagínense, nos cae un operativo al colegio de abogados con todos los periodistas ahí y se mandó la rueda de prensa, Ah, fue un acto temerario entonces. temerario completamente. Y fue, ¿Y tú crees que él terminó temerario siendo... como era él. Es decir, Ujú, si hay algo que encarnaba Fernando, era una valentía que rayaba en temeridad. ujú, Es decir, él, por ejemplo, se negaba, tenía esta alerta de los órganos de inteligencia de posibilidad de un de un atentado. atentado? Le decían, usted tiene como 60 o 70%. O sea, sobre él solamente estaba la fiscal en cuanto a Y, posibilidades de y atentado. durante la campaña, ¿tú algún momento le advertiste del peligro que corría? Mira, durante la campaña yo no intervine en absoluto. Mm, Él tuvo la gentileza de invitarme a una candidatura que yo me negué en ese momento. Y es más, le dije, mira, no creo que sea tu momento. Yo creo, a mí me parece una lotería que te lances para un mandato de año o 2 meses. Y en las condiciones económicas, sociales, de inseguridad, etcétera, del país, me parece que esto es muy difícil de manejar. Y me parece que tú lo que deberías hacer es volver a ser asambleísta nacional y guárdate para el 2025. ¿y por qué toma la Se, decisión? se ofendió, Ah, se se ofendió. molestó. Mm. Y se molestó. Y de hecho nos distanciamos un poquito en ese tiempo, porque otra cosa, era muy valiente, pero también era bastante necio. Y Terco, terco como obstinado. lo que se le metía en la cabeza, olvídate, quería. Y asimismo, por eso cometía a veces errores, ¿no? Entonces, por decirte algo, además tenía sus fijaciones. Agarraba un tema y dale ahí. Alguna vez entró a tratar de criticar al actual presidente de la Corte Constitucional, porque Mm, al final de un acto académico, cuando uno termina de dar una conferencia, a veces tienes un montón de gente que quiere tomarse fotos. mm. Doctor, una fotito y tú no sabes ni con quién te has tomado la foto. Y resulta que uno de estos jueces pillos de Guayaquil se había tomado una foto con él al final con el presidente de la Corte Constitucional, Lozada. Ali Lozada, sí, al final de algún evento académico. Y con esa foto, el Fernando dijo, aquí está la prueba de la relación entre la Corte Constitucional, correísta, que de correísta no tiene absolutamente nada, pero correísta, con la delincuencia que también auspicia el correísmo. Entonces yo le decía, ve, no, o sea, es Mm. injusto lo que estás haciendo. Oye, Y te Ramiro, estás yendo contra una persona íntegra, además, porque yo creo que el presidente de la Corte Constitucional es una persona íntegra.
y podemos estar de acuerdo o no con algunos de los fallos, pero de ninguna manera podemos, o sea, después de todo lo que hemos visto ahora con Metástasis, Pulpo y toda la vaina, o sea, tenemos que agradecer la Corte Constitucional que tenemos. Hoy justo en la mañana fui en la Flaxo a una rendición de cuentas de la Corte, y algo que se enfatizaba y que me pareció tan interesante en estos momentos es corrupción, cero. O sea, no hay nadie a quien se le ocurra decir que uno de los 9 jueces es corrupto. Pero hay un montón de gente de la época de Pazmiño que trabaja ahí. A ver, verás. Eso primero. Y segundo, Ramiro, cuando se impulsa el juicio contra Lazo. Guillermo Lazo, en 48 horas armaron un informe de 180 páginas, por favor. O sea, ni chat GPS. O sea, por favor. Claro, lo tenían. O sea, ellos tenían un informe Sí. porque la Corte Constitucional tiene una agenda política. No, No, ellos no son, o sea, es decir, por cierto, hay 2 bandos de jueces, ¿no? Toda Corte Constitucional, mira, y eso habla bien de la Corte. Lo terrible sería que todos voten en unanimidad. Así era con el Pazmiño, pues. Sí, por eso te digo, lo bueno en esta Corte es que tienes bandos de jueces. ¿Cómo es posible? Pero no es que tienes el juez correísta y el juez de social cristiano. No, como ves, como pasaba en la Corte Nacional de Justicia. No. Y como pasaba en la Corte Constitucional de Y como Pazmiño. pasaba en la Corte Constitucional de Pazmiño, Eran todos correístas. eran correístas, se acabó. Todos correístas. Esto, la votación más dividida era 8 Y contra de 1. la peor condición, ¿no? Sí. O sea, bueno, correístas pero de una además, mediocridad clamorosa. bestial. Acá lo que tienes es, claro, como en los Estados Unidos, tienes los jueces más liberales y tienes los jueces más conservadores. Entonces tenías un juez, por ejemplo, ultraliberal, progre como Ramiro Ávila, por decirte algo. Pues no puedes decir que Ramiro era un pícaro, de ninguna manera. Tenía una posición política, por supuesto. Como tienes jueces del otro lado, como tienes, por ejemplo, la jueza Carmen Corral, que es la única que votó en contra de la despenalización del aborto por violación, por decirte algo. O del O el tema de la o del eutanasia. tema de la eutanasia. Pero tenían el informe Entonces, pero contra nadie Lazo. puede decir que nadie puede decir que la doctora Corral, que está en todo su derecho de defender lo que defiende y de votar como vota, lo haga por temas de corrupción Oye, o por adscripción pero política. tenían el informe contra Lazo. Por supuesto. Y O está sea, bien. en 48 horas No, es que evidentemente hicieron un informe. No, a ver, no es que lo hicieron en 48 horas. Eso Entonces lo tenían eso listo. deben haber Peor cometido todavía. No, es que eso es lo que Peor tiene. todavía. A ver, si vos estás en medio de un juicio político que tiene plazos tan cortitos y sabes que te toca pronunciarte, tienes que empezar a trabajar desde antes. Y tienes que empezar a ver. Y es más, tan es así que 3 de los jueces, en el caso de Lazo, se anticipan y dicen, nuestra posición es esta. No cabe el juicio político. Los otros 6 dicen, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y claro, se ponen a trabajar, tienen gente bastante buena además. Y claro, votaron a favor del juicio político de Lazo. Te digo, si yo hubiera sido juez de la Corte Constitucional, hubiera votado con los que estaban a favor del juicio de Lazo. No porque crea que era justo el juicio de Lazo, sino porque la Corte Constitucional no puede convertirse en el referee de las pugnas políticas entre la presidencia y el legislativo. Así de sencillo. Yo habría votado Pero igual. terminó siendo el referee. Porque Inclinó a ver, la balanza. No, a ver, no es que inclina la balanza, tiene que pronunciarse. Entonces, se pronuncie como se pronuncie, a la final termina incidiendo en el tema. Porque si decía no, los 6, entonces, claro, ahorita teníamos todavía a Guillermo Lazo en funciones. Y yo creo que, insisto, hay decisiones con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la última decisión en donde dice nosotros no tenemos por qué calificar el estado de excepción y el conflicto armado interno decretado por Noboa. A mí me parece que están toreando una responsabilidad que les toca. Porque además, evidentemente, no hay conflicto armado interno. O sea, a nadie en sus 5 sentidos puede decir que estamos en guerra civil, porque, claro, conflicto armado significa guerra. Conflicto armado interno es la forma en que se llama la guerra civil. Nadie puede decir que estamos en guerra civil. Lo que tenemos son un montón de operativos de seguridad contra grupos de delincuencia organizada a las que además en el decreto se los califica de terroristas, O sea, que tampoco son terroristas. ¿Tú no crees que haya terrorismo en el Ecuador? No, pero para nada. O sea, ¿Y tú terrorismo, crees mira, el terrorismo, el concepto de terrorismo ha sido ya muy desarrollado por cortes internacionales, por la propia Corte Penal Internacional, por los tribunales de Ruanda, por los tribunales de la ex Yugoslavia.
Esto ni de broma es terrorismo. Mira, o sea, lo de- que sean unos salvajes, son unos salvajes. Que son capaces de niveles bestiales de violencia, sin duda. Que le matan al tipo que no paga la vacuna. Sí, pero a eso no lo puedes llamar terrorismo. Oye, pero lo de octubre del 2019 fue terrorismo. Lo de octubre de 2019. No, perdón, Actos de terrorismo, no creo. obviamente. Hubo- Incendiaron la Contraloría, hubo incendiaron excesos, Teleamazonas, fue una se metieron en la Asamblea Nacional, destruyeron el patrimonio histórico de Quito, quemaron ambulancias, quemaron vehículos de la Fueron actos policía, de violencia o sea, súper graves, sin duda. y lo peor, pero el Ramiro, terrorismo es otra cosa. El terrorismo tiene que ser, primero, para hablar de por ejemplo, para hablar de un conflicto armado, pongámonos un poco de acuerdo, tiene que haber sistematicidad, tiene que haber organización militar. pero si tiene en que el haber caso de ISA había control. una organización paramilitar No había- clarísima, no había organización tenían militar. morteros, armas, Sí, como tienen armas los choneros, como tienen armas los lobos, es decir, pero no los... importa cuántas, no importa cuántas, no importa Pero cuántas Ramiro, yo no le he pistolas visto a los choneros tengas. atacando la Contraloría. No, Es que no les hacía falta A ver. porque ISA es peor. no. Yo creo que comparar a Isa con los choneros me parece totalmente. Sí, me porque parece- para mí Isa me es un parece- o sea, actor, yo respeto tu forma un de pensar, actor pero a del mí me parece terrorismo urbano. totalmente desubicado. O sea, nada que ver. A ver, a mí me parece que Isa es un líder indígena con prácticas que yo puedo cuestionar, que me parecen muy cuestionables. Me parece que ahí además tiene una lectura muy compleja desde lo político del momento Pues, que vive el país. el mariateguismo. Ahorita, mira, que yo creo que por la 10ª parte de lo que está haciendo este gobierno en 3 meses, Isa ya hubiera salido. Y ahorita no sale. Pero perdóname, o sea, creo que la derecha, pero la derecha más recalcitrante, jamás ha tenido un embate tan fuerte como estos 3 meses de gobierno. Es impresionante. Todos los sueños húmedos de la derecha y de la izquierda correísta, porque el correísmo planteó las mismas cosas, ¿no? Pero además se comió todas sus propuestas, todo su plan de gobierno y todas sus propuestas de campaña. No voy a subir impuestos. Lo primero que hizo, subió el IVA. No voy a explotar el Yasuní. Lo primero que hizo es desconocer la decisión electoral y decir, vamos a explotar el Yasuní. No va a tapar la seguridad social. El plan que están presentando, evidentemente, carga sobre los hombros del afiliado todo el peso del sistema de la seguridad social. No voy a precarizar el trabajo. Lo primero que está haciendo es proponer trabajo por horas y flexibilización laboral, que es la forma, Bueno, pero que es la sobre ese forma, tema podemos que es la hablar. forma elegante de decir trabajo precario. No, eso no es Pero bueno, precarizar. ahora, Pero tú votaste por Novoa, Ramiro. ¿Perdón? Tú votaste por Novoa. pero por supuesto. Porque, claro, Novoa Porque, González a ver, era obvio, lo que ¿no es pasa cierto? es que en este país nos están acostumbrando a votar por el cáncer que te mata rápido y el cáncer que te mata lento. Entonces, sí, además, claro, voté por un mentiroso. Oye, Voté por un tipo que dijo que está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer. ¿Y tú crees que el presidente Novoa está empeñado en una seria y profunda investigación sobre el asesinato de Villavicencio? Mira, yo creo que el Ejecutivo no. Yo creo que la Fiscalía sí, y sobre todo creo que la asistencia internacional también. Es decir, esto es algo que no lo van a dejar pasar. El mensaje de la criminalidad organizada al matar a Galán, al matar a Donaldo Colosio, al matar a Villavicencio, es muy fuerte. O hace 50 y su- tantos es años súper- en Colombia, A Gaitán. a Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Sí, pero mira, claro, ahí eso fue mucho más político. Porque acá es decir, no es que conservadores mataron a un candidato liberal, no. Acá No. un grupo de delincuencia organizada Claro, criminales. mata a un candidato presidencial. O sea, tú acusas directamente a un grupo criminal No, a ver, organizado no es que yo como acuso, autor no es que yo acuso, sino material que, a ver, no es del que- crimen. No es que yo acuso, es la fiscal la que ha acusado, Ujú. y la fiscal ha dicho que quienes están involucrados a un grupo de delincuencia organizada son los responsables de el operativo, como tú dices, la autoría material. Ahora, Pero- lo importante pero detrás es de ver eso, quiénes En la fueron. autoría intelectual, pues. Exacto. O sea, ¿quiénes están detrás de ese crimen? Exacto. ¿Quién pagó? ¿Quién pidió el favor? ¿Quién ordenó? ¿Quién tiene la capacidad de mover a un grupo de delincuencia organizada para que cometa un delito que evidentemente tiene un costo altísimo? Y no, Y- no,
No hablo del costo Ramiro, económico del operativo, hablo del costo, porque esto, el tema del crimen de Fernando Villavicencio, yo creo que les va a pasar factura a este grupo de delincuencia organizada durante un montón de tiempo. sí. ¿Y tú crees que todos los esfuerzos de la fiscalía, que el país casi unánimemente aplaude, se pueden frustrar en un momento determinado si es que cae en jueces equivocados del tema? Pero obvio, por supuesto. Es decir, a ver, yo creo que en este tema se van a cuidar mucho los jueces a la hora de actuar, que es un tema con demasiada visibilidad. Pero ya hemos visto de qué madera están hechos nuestros jueces, ¿no? Mira que tipos que con 2 pollos asados dejaban libre a un narcotraficante. Hoy veía los chats de esas, porque además parece que esta señora Mayra Salazar, esa sí es la auténtica emprendedora. O sea, sí le entraba a todo. Y Claro, después dijo si hay que que quiere comprar entrar en el narco. cohecho, hagamos al cohecho, vamos con sobornos. Pucha, vamos a inducir la prevaricato a los jueces, dele, no se preocupe. ¿Quieren nenas? También. Había estado. No, vi hoy eso. Teleamazonas, en del mediodía, igual, trata de blancas, todo lo que vos quieras. Claro, llamaba ya, por si acaso, entre sus curiosidades, ¿no tiene una guagua de estas de la televisión? Sí, que no sé qué, que no sé cómo. ¿Y cuánto cuesta? Oye, Pues para Ramiro, un amigo. y O sea, viene y después hablaba con un juez de la Corte Provincial y decía, oye, ya, metámonos al negocio, vamos a mandar, Eso sí, eso vamos sí vi. mandándonos Eso unos sí vi. kilos. Yo tengo un amigo que era piloto de Correa y tiene un avión privado. Que Mandamos vuela bajito. vuela bajito y mandamos a Holanda. ¿Qué, güey? O sea, la señora sí le entraba, pero a toda era Y tu multifacética. pronóstico es que viene un Metástasis 3 y un Purga 2. Mira, con los, Como quiera que se llamen, ¿no? con los chats que tienes, pucha, te alcanza para el Metástasis 57, o sea, porque tienes, ¡puf! Y con los que siguen cayendo. Oye, ¿y tú crees Espérate que hay les más gente que va a caer? Solamente espérate que les exploten los celulares a los jueces que les cogieron presos. Y ahí va a haber horrores, porque ahí van a aparecer un montón de otros abogados, porque además, una de las cosas que duelen esto, y lo digo como expresidente del Colegio de Abogados y de la Federación de Abogados, Nacional de Abogados del Ecuador, es que esto nos ha mostrado la peor cara de nuestra profesión. Sí. Un tema horrible, nos ha obligado a vernos al espejo, pero a ver al espejo la peor cara posible de nuestra profesión. Vi hoy Una día cantidad de miserables que estaban no solamente negociando sentencias y liberando inadecuadamente narcotraficantes, sino participando inclusive en generar, recabar datos de una fiscal para que atenten contra su vida. O sea, cosas así que delincuentes con toga. o sea, un cartel de la... Delincuentes disfrazados, ¿no? En De Colombia, jueces. en Colombia hubo un tema parecido y claro, les pusieron ahí el cartel de la toga. Y claro, acá tenemos, parece que un cartelito medio parecido, pero horroroso, ¿no? Pero Entonces, grande, ¿no? pero enorme y con unos tentáculos bestiales, pero bestiales. Y chicos que yo los conocí en su momento cuando eran, digamos, personas, sí, Sanas. comunes y corrientes, sanas. Mm. Alguno de ellos fue inclusive alumno mío en el máster de Derecho Penal de la Universidad Central. Y me pareció un tipo inteligente, por supuesto, y un tipo estudioso, que con muchas inquietudes para aprender temas de teoría del delito y tal. Y ahora aparece como el gran gestor de la corrupción judicial que envolvía a todos estos narcos y toda esta gente, ¿no? Hoy día publicas tú con otros profesionales un comunicado, un Sí, manifiesto, una recomendación, ¿no? así es, ajá. Destaco la presencia ahí de Felipe Rodríguez, él sí, jurista. Otros de los que firman ahí me parece que no están a ese nivel. Pero creo que es importante decir una cosa, Ramiro. Ves gente que desfila en algunas radios y en algunos programas y le ponen así, jurista. O sea, Ramiro, no son juristas. Discúlpame. Felipe Rodríguez es Bueno, un pero a jurista. ver, ¿quién tiene el juristómetro, no? O sea, pero, no vamos o a sea, ponernos ahorita a pero- repartir carnet de jurista o no. Pero mira, o sea, un abogado para convertirse en jurista tiene que pasar Sí, por la experiencia sí, pero, a académica, ver, el servicio si público, tú la tienes un medio de diligencia comunicación, a mí me gremial. parecería muy cabrón que a uno le pongas jurista y a otro le pongas puta abogado que empieza. No, no, pero, Es que ponerles juristas a los pero dos. y además, ¿sabes qué? Hay una cosa, ¿no? Experto en los que el otro es experto en los Ah, no, pero es que especialista. acá, ve, O sea, olvídate, o sea, escribes un articulito de periódico sobre algún tema y eres experto de. pero vamos al Es más, manifiesto. escribes 3 tweets sobre un tema y eres experto en. ¿Habrán más manifiestos después de este? Porque es bastante Mira, escueto el comunicado de hoy. Sí, sí, a ver, pero nosotros hemos hecho llegar
digamos que el comunicado de Juristas por la Democracia es el speech público, ¿no? Hemos hecho llegar al Consejo de la Judicatura recomendaciones específicas que ya aterrizan. Aparte de esto hay un documento. Sí, claro, claro. Ah. Hemos hecho llegar. ¿Y van a divulgar ese respecto, documento? respecto, claro, sí, no, es público. De hecho, creo que está en algún anexo. Porque, qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa cómo funciona el Consejo de la Judicatura. Porque, a ver, yo sé que seleccionar jueces es pues, una cosa complicada. Yo fui parte del proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional. Y creo que a la final, insisto, con algunos peros y observaciones que podamos tener en la Corte, de largo es nuestra Corte de referencia. Pero de largo. Nunca habíamos tenido una Corte Constitucional así y no hemos tenido una Corte Nacional así tampoco. Pero, claro, ahora que se está renovando la Corte Nacional, lo lógico es que si ha habido un proceso exitoso de selección, se trate de recuperar lo que se hizo bien y replicarlo. Y vemos que van exactamente contra bien. Porque, por ejemplo, mira una cosa, un tema interesante. Yo creo que este Consejo de la Judicatura, en su primer reglamento, le apuntaba a llenar de judiciales la Corte Nacional. Que en principio puede sonar bonito. O sea, si uno quiere tener jueces de Corte Nacional, hay que ver primero a los judiciales con experiencia. El problema es que, uno, los judiciales como colectivo, Son una parte nada más. pero además, después de la policía, son el grupo más impregnado por la criminalidad organizada. O sea, ahorita, dato no menor, el 50% de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa en la cárcel 4 de Quito. O sea, no me jodas. Salieron a recibir el presidente del consejo, un vocal y el asesor. Claro. Y dos jueces más que dos jueces más. Y un fiscal. Y van a seguir desfilando, porque además, si hay algo que le reconozco yo algo sí quiero preguntarle a doña Mayra Salazar. ¿Qué teléfono usaba? Porque qué buena batería, se pasaba chateando todo el día. Yo a las 3 de la tarde ya llego sin batería. Oye, ¿cómo es la doctora Salazar, la fiscal general, ya en el trato fuera de cámaras, digamos, personal? Muy amable, muy amable. ¿Cómo es ella personalmente? Porque mira que la gente... No es que somos, o sea, tenemos alguna amistad, pero no somos amigos íntimos, no es que le he conocido en otro ámbito. Ella fue mi alumna en maestría, he podido intercambiar unas cuantas veces con ella y siempre me ha parecido una persona respetuosa. Me parece que se ha ido decantando además con los años, ¿no? Sí, me parece, sí. O sea, si tú se ha ido puliendo, si ¿no? tú tomas la Mayra, perdón. Bueno, cuidado esas confusiones. Sí, pero entre Diana y Mayra hay un abismo. Un abismo enorme. Pero si tú tomas a la Diana Salazar de hace 5 años y la Diana Salazar de ahora, son dos diferentes. Sí, total. Pero para bien, porque Por hay gente supuesto. que va para mal. Se ha pulido. Claro, es como tú tomas el Rafael Correa del 2007 y coges del Rafael Correa del 2015 y son dos diferentes. Y el del 2007 era un tipo que parecía muy interesante, que planteaba cosas muy coherentes, que además aparecía como una alternativa ante el autoritarismo de la partidocracia. Luego se terminó siendo más autoritario que la partidocracia. Claro, entonces yo creo que la fiscal se ha ido decantando para bien y yo creo que ha ido puliéndose como jurista. Ahorita, por ejemplo, es en el buen sentido, ¿no? Es una fiera en audiencia. Es impresionantemente exacta a la hora de presentar las pruebas y de plantear los argumentos jurídicos. Lástima que se va el próximo año de su función, ¿no? Se va el próximo año y no puede reelegirse. No tiene posibilidad de reelegirse. Oye, Ramiro, ¿y no te da asco que la CIDH esté integrada por un juez como Patricio Pazmiño, que es uno de los autores del desastre? Hace rato que ya no está. ¿Ya no es juez de la CIDH? No, de la Corte IDH. De la Corte, perdón. De la Corte Interamericana. No, pero desde hace rato. Te estoy hablando desde hace unos 5 años, 5 o 6 años. Cuando él termina su primer periodo, iba a reelegirse y el Ecuador dijo, nosotros no endosamos. Bolivia dijo, no, nosotros le endosamos al candidato ecuatoriano, porque un país tiene que
plantear tu nombre. Entonces Bolivia dijo, planteo. Y justo en ese interín se cayó el Evo. Pues eso fue cuando se cayó el Evo. Ah, Se cayó ya, Evo ya, Morales y ya. la reemplazo dijo, no endosamos. Y entonces estuvo un solo periodo, no, hace rato que no, rato que no. Pero vergonzoso, ¿no? Mira, Que un tipo de eh, esas condiciones llegue a eh, ser juez de eh, la corte. mira, a riesgo de pasar por políticamente incorrecto, yo conocía a Patricio como en su faceta de defensor de derechos humanos. Lo que pasa es que hubo una transformación de algunas personas que uno dice, ¿qué le pasó? Nuestro amigo de universidad, Gustavo Zelka. Pero acuérdate, era buen tipo, era un tipazo. Sí, sí, totalmente. Cuando era Totalmente. presidente de la FEUCE, era un tipazo. Gran persona. Y Sí. es más, y después, ya en su vida profesional, cuando trabajaba para estos organismos internacionales y tales, era el adalid de la independencia judicial. Pero llega, claro, el poder cambia, ¿no? A la gente y es complicado. Pero llega 2010, 2011 y claro, termina machacado por esa máquina de picar carne y de picar nombres y proyectos de vida O, que fue el correísmo. o sea, tú eres partidario Entonces, de la tesis de que hay gente a la que no hay que darle un gramo de poder. mira, Sin singularizar, yo soy ¿no? partidario de la gente que dice que a la gente se le conoce cuando tiene un poquito de poder. Medio tiene poder y se deschaveta. ¿Cuál es el caso más espeluznante de esa materia? Bueno, varios, ¿no? Yo creo que esto lo hemos visto en muchos casos. Gente, mira, Carlos Pareja Llanusse Ah, era papaya. Capaya, era el referente de la honestidad en el sector petrolero. Él era el que denunciaba, pero además un poco desde el sector sindical inclusive, los atracos dentro del sector petrolero. Es un tipo que tenía una credibilidad a la bestia. Y resulta que a la hora que pudo hacer negocios, o sea, le valió cinco todo y se convirtió en un símbolo. Ahora hablas de Capaya y es un símbolo de la corrupción petrolera. El tema de Yal, por ejemplo, ¿no? Era el adalid de la independencia judicial. Acuérdate cuando el tema de la Pichicorte y tal, ese era el que aparecía, el que encabezaba en los temas. Y luego resulta que se comió una cantidad de jueces por el mero hecho de no adscribirse al proyecto de la Revolución Ciudadana, o sea, por no ser obedientes. Y así un montón. Mientras hay gente poca, que con muchísimo poder, como el poder que te da la Fiscalía General, ha ido decantándose para bien y sin duda se ha superado muchísimo como jurista, como persona, como Diana Salazar, pues hay otra gente que en cambio le das un poquito de poder y se te quiere bajar. O sea, primero se consideran presidenciables o sea, no conozco uno que haya hecho, no, claro, no conozco uno que haya hecho unas 3 o 4 entrevistas en televisión que no se considere presidenciable. Y tu nombre está sonando como sucesor de la doctora Salazar. Yo qué daño te he hecho de Bueno, habiéndonos llevado tan bonito yo durante te todo digo, este tiempo. yo te digo porque es bueno saber si es que tú estarías dispuesto a Mira, asumir ese desafío. el que esté dispuesto a asumir, porque no es que vas a asumir un cargo, porque por último el cargo lo... ¿Estás dispuesto a los costos familiares que eso implica? ¿Estás dispuesto a luchar contra la criminalidad organizada y saber que al día siguiente de que dejas el cargo, Chao. estás, Tienes que irte del país. tienes que volarte del país porque porque el Ecuador no te va a proteger? No vas a recibir ninguna protección estatal o la protección estatal que vas a recibir va a ser mínima e insuficiente, que vas a enfrentarte ahí sí a grupos armados ultraviolentos, De cuidado. de súper cuidado, que tus hijos van a tener que cambiar completamente su proyecto de vida. O sea, tú ves hay un grave obstáculo en la sucesión de la doctora Salazar, ¿no? ¿No será de cambiar la normativa para que la doctora un Salazar se adicional, quede? porque como un adicional, como eres un tipo honesto, vas a vivir del sueldo. ¿Qué es para ti la constitución Lo que del quiere 2008, decir Ramiro? la ¿Es constitución un del contrato 2008. social fraudulento como yo lo sostengo? La del 2008 no. A mí me parece que es más que contrato social, es una, ¿qué te diría? ¿En traje a la medida de un dictador? Sí, por un lado, hay un libro muy interesante que sacaron en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca bueno, es todo un referente, ¿no? Imagínate, 800 y pico años, fue fundada en 1218. Yo tuve el gusto de estudiar ahí un tiempo y ahora tengo el gusto de ser profesor de doctorado. Entonces ahí entre los profesores de doctorado, porque tienen unos doctorados amplios, tienen un doctorado que se llama doctorado en gobernanza global y no sé qué. Entonces ahí estamos desde abogados, economistas,
y abogados. Sociólogos, Sí, etcétera. pero abogados además de todas las especialidades que te puedes imaginar. Y conversando con los compas de Derecho Constitucional, escribieron un libro que se llama Presidentes y algo más, en donde analizan el constitucionalismo latinoamericano. Y llegan a la conclusión de que aquí en Latinoamérica, nombramos presidentes y algo más. Es decir, eso que tienen en Casi Ecuador, emperadores. pues, llámale como quieras, pero es un presidente y algo. Eso no es un presidente. Porque un presidente no puede tener, por ejemplo, la potestad que tuvo Lazo de coger y mandar a la casa a todo el legislativo y quedarse él. Porque, ojo, en España, por ejemplo, puede llamar Sánchez a Cortes y tiene que volver él a someterse inmediatamente. Acá no, acá se quedó casi un año. Ujú. No, o sea, el presidente de gobierno disuelve las cortes, allá se llaman cortes al legislativo, acá decimos en cambio a los órganos judiciales, decimos cortes. Y claro, el presidente de España disuelve cortes y muy enseguida también queda vacante su cargo. Acá no, acá les mandó la casa y Lazo se quedó un tiempo. Y es más, quería gobernar vía decreto, andaba mandando unos decretos igualitos a los proyectos de ley que está mandando Novoa ahorita. Seguridad social, flexibilización laboral. Pero es que es calcada la agenda. Ramiro, La diferencia es que ahora el correísmo está votando por eso. si hubiera una gran corriente de gente de todo tipo que te propone ser fiscal general, ¿lo aceptarías? Pucha, compañero, no sé así. O sea, ¿Lo pensarías? yo estoy en la parte académica tan bonito. Ve, ahorita, la verdad, ni siquiera me lo he planteado. Y te digo, ni siquiera me lo he planteado porque tengo otros proyectos académicos en mi facultad que espero que se realicen pronto. Estuve 4 años de vicedecano y hay un montón de cosas que hacer. Yo creo que la mejor forma y la forma más efectiva de cambiar la justicia en el país es modificando la formación de los abogados. Pero no hay que cambiar la constitución también. No, hay que cambiar, sí. Ay, por ejemplo, ese hiperpresidencialismo que hace que elijamos presidentes y algo más. Ujú. Yo creo que hay que quitarle esa dosis de veneno a la Constitución. ¿Tú serías partidario de hacer un cambio normativo que provoque la posibilidad de que la actual fiscal siga en funciones? Ah, sin duda, pero para eso necesitas reforma constitucional. Por eso te digo. Sí, pero verás, yo creo que más allá de que la mayoría de la ciudadanía apoya a Diana Salazar, sin duda, yo creo que la clase política está tan interesada como los grupos de criminalidad organizada de salir de ella. Es más, hoy, por tercera vez, No se aprobó la el resolución. legislativo no aprueba una resolución de apoyo al trabajo de Diana Salazar. O sea, ni siquiera la fiscal, con todo el apoyo que puede tener a nivel de calle, no logra 71 votos en el legislativo para una resolución de O apoyo. sea, la doctora Salazar es incómoda para los grupos políticos, Pero- excepto el correísmo, lo pero- cual es obvio, pero pero- ¿y los otros grupos Pregúntale al se partido sienten incomodados? Pregúntale al Partido Social Cristiano, pues lo cómodos que deben estar ahorita después de lo de Montes. ¿Y crees que el partido del presidente de la República también Hoy se siente aldeñado? hoy se salieron, por supuesto. se salieron. Claro, hoy se salieron. Lo que pasa es que si hay algo claro, es que la fiscal no se casa con nadie. Y eso, que debería ser entendido como una virtud en el ejercicio de su cargo, pues es visto como un peligro para la clase política, ¿no? Entonces, claro, ahorita los de Novoa ya empiezan a sentir el airecito frío en la nuca, porque tampoco es que nos... Claro, cualquier rato, o sea, la peor pesadilla que tiene un político es verle a la doctora Salazar a las 2:30 de la mañana en su casa. Golpeando la puerta. O sea, la vez que entra a tu casa y sabes que puta cagaste. Entonces, ahorita imagínate, y ese sentimiento de pesadilla, pues lo comparten algunos grupos políticos, por no decir casi todos. Así que es muy jodido, porque además, o sea, si hay algo que está claro es que la criminalidad organizada va a buscar apropiarse de la fiscalía a como de lugar. Mira que han tratado de bajarle entre el año pasado y ahora por lo menos 5 veces. Sí. Y seguirán. Trataron de reunir, imagínate, Wilman Terán, el angelito de Wilman Terán que ahora guarda reposo en la cárcel 4, trató
de bajarle vía Con decisión. vía reglamento, ¿no? Ni vía reglamento, vía decisión, vía resolución 2 contra 1. Y claro, ahí no fueron los otros vocales del Consejo de la Judicatura porque dijeron, puchicas, esta nos llega con un operativo hoy en la noche y nos va metiendo presos de una vez a todos. El Consejo de Participación Ciudadana quiso hacer lo mismo y ¿Quién lo convocaron. presidía? ¿Allen Berbera? Sí. Ujú. Y como vieron que no podían, después se les ocurrió hacer eso, pero con la Corte Constitucional. Terminó en la casa el presidente Vera. Es decir, tenemos así como tenemos jueces kamikazes. Porque vos dices, oye, a ver, puede haber obviamente en toda decisión judicial hay un margen de decisionismo y de ambigüedad y de posibilidad de pensarlo de una u otra manera. Pero está claro, por ejemplo, que Yaguachi o Flavio Alfaro no está en Cotopaxi. O sea, son temas así como que indiscutibles. Y sin embargo, hoy le acaban de destituir a un juez de Flavio Alfaro por liberar a una persona que estaba presa en la En Tacunga. la Tacunga. O sea, un kamikaze. Que yo les he llamado ¿Qué les jueces importa que kamikazes. les votan? Norero, el propio Norero les decía, dile que se suicide. Y que de una vez saque, porque además negociaban como negociar papas, ¿no? O sea, 200,000 por uno, no, por uno está muy caro. Por los tres que sea. Claro, que los libera 200,000 por los tres. Y la yapa. Claro. O sea, negociaban como negociar papas. Pero además, el propio Norero, si yo les llamo kamikazes, él llamaba jueces suicidas. Decía, tenemos que buscarnos un juez suicida para que nos ayude en este tema. Y decía, ya dile de una vez que se suicide. Es decir, ya Que él ya coja la sabe plata y que se joda. coja la plata y ya después ya él verá. Y si le votan, lo votan, pero ya ya tiene el billete. Un payaso histriónico como Wilman Terán, de presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no es acaso la muestra más aberrante, más espeluznante del deterioro de la función judicial y de el ruin papel que algunos abogados desempeñan Mira. cuando asumen una función? Mira, yo creo que con Wilman Terán tocamos fondo, espero. Porque además siempre que decimos, ya tocamos fondo. ¿Tú crees que podría haber algo peor que Wilman Terán? No seas así. Me parece jodido, No seas así. pero a ver, me parece jodido, pero llegan, o sea, llegan. Y vos dices, claro, pucha, por ahí pero es que, a ver, sí creo que puede haber algo peor. Sí creo que puede haber algo peor. Te recuerdo que antes que Wilman Terán, presentaron una terna que la encabezaba Fabiola Gallardo, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, que está Que también también presa. está presa. O sea, si no era Fabiola Gallardo, como no fue, rechazaron esa terna, le presentaron a Wilman Terán. O sea, estaban jugando Ella está en la cárcel de la Tacunga también. No sé, la verdad, no tengo. Porque si está en la cárcel de la Tacunga es compañera de celda de Mayra Salazar, que ella sí está en la Tacunga. Me imagino. No sé O les pueden poner no en sé si sitios les hayan, diferentes. sí, claro, no sé si les hayan, sí, entiendo que les ponen en sitios diferentes porque de hecho Muentes y el primo habían planteado un habeas corpus Sí, ayer, y lo negaron. y lo negaron justamente porque les habían llevado a Cotopaxi. Entonces decían que quieren quedarse en la cárcel 4 y tales. Además lo habían planteado ante la Corte Provincial. ¿No de será Cotopaxi. bueno que Wilman Terán, Javier Muñoz, los 9 jueces de la Corte de Guayas, los 2 que les agarraron en Cotopaxi, el de Santo Domingo? Ya vas a soltarte alguna. No será bueno que. Digo, ¿no será mejor que estén en La Roca, por ejemplo? Que es un sitio, digamos, en donde van a estar más aislados. Donde va a estar un poquito más ¿No? en familia, dices. O sea, y van a estar en comunidad con aquellos a los que Se van a ellos llamar han servido, Asociación de Exjudiciales del Guayas. ¿no? Porque tú sabes que La Roca está subutilizada, no está ocupada creo que un 10% de esa cárcel. O menos. O menos. O menos. Y acá en cambio en la cárcel 4 están sobrepoblados. Claro, pero lo que pasa, bueno, a ver, el problema yo creo que no es tanto dónde los guardan, sino cómo hacemos para evitar, porque además salen estos, vienen otros y actúan igualito. Entonces, a ver, Ramiro, entonces ahí sí, ¿qué hacer Es un para problema. evitar que vengan jueces de esa condición? Y yo creo que en esto hay que poner el acento en donde se debe, que es el Consejo de la Judicatura. Y un Consejo de la Judicatura, mira, ahorita está compuesto por 4 buenos vocales. Sí, yo coincido contigo. Y sin embargo, creo que sigue funcionando igual de mal. Y sigue funcionando igual de mal porque tiene un problema estructural, el modelo de gestión. El modelo de gestión administrativo-disciplinaria es
deleznable, por no decir mafioso. ¿Por qué? Porque es un modelo basado en el reparto. Se nombran 5 vocales y entonces la primera sesión se reparten Las las provincias. provincias. Lo que quiere decir que es mucho más difícil ser asistente judicial en Juján que ser director provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas o en Pichincha. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es que un vocal te auspicie y que diga, este va. Entonces, claro, va así. ¿Te imaginas? O sea, gente puesta a un dedazo y a reparto, le pones en cada provincia a controlar a los jueces de esa provincia. Entonces, claro, cuando te llegan un par de criminales como Javier Muñoz o Wilman Terán, entonces ponen a gente a su imagen y semejanza. Entonces, claro, resulta que el director provincial o directora provincial en el Guayas estaba tirándose abajo todos los expedientes disciplinarios en contra de los jueces narco. ¿Qué pasó con esta señora? Le pusieron de presidenta de la Comisión de Selección de Vocales del Consejo Nacional Electoral. Qué horror. Es la que se fugó a España, ¿no? Es la que está Villarreal. 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 Oye, Ramiro, ¿y por qué el Consejo de la Judicatura, ya que tú eres un hombre tan influyente en el mundo del derecho, por qué el Consejo de la Judicatura no coge la experiencia del año 2005 para designar jueces a través de un concurso parecido? Porque, verás, a mí me O sea, parece un que... concurso en donde la política no meta mano en Mira, la justicia. a mí me parece que un poco les juega la falta de experiencia. De los 4 que están ahí, ninguno ha estado en un proceso de selección de jueces. Y claro, y a ratos la necedad. Yo los veo, por ejemplo, si hemos tenido una mala Corte Nacional, hemos tenido una mala Corte Nacional de Justicia, en donde el propio presidente, que me parece que es un buen presidente, José Zurita, ha tenido que salir a decir, reconocemos que tenemos un problema de corrupción en la Corte Nacional de Justicia. Digamos que es un statement súper duro, ¿no? Es una declaración muy fuerte de un presidente que recién además asume. Si hemos tenido una mala corte llena de judiciales, no vas a ser tan pelotudo de apostarle por volverla a llenar de judiciales. Si tienes una corte muy buena como la constitucional, donde ni uno tiene experiencia judicial, nunca ninguno ha sido funcionario judicial, ninguno. Entonces, es obvio, o sea, apúntale a lo académico. Y eso fue lo que, mire, primera reunión, porque además era interesante, me sentí otra vez en la facultad. Mis compañeros de la comisión eran Ernesto Albán, Alberto Ray, nuestros profesores, y el Rafael Ollarte. Entonces, que era mi compañero, Vanessa Aguirre, que era un poquito menor, y una doctora Amanda Páez. Bueno, estábamos en la facultad. Y claro, lo primero que nos pusimos de acuerdo es, a ver, de entrada, vamos a buscar los mejores. ¿Qué son los mejores? Los mejores académicamente. ¿Por qué? Porque una corte constitucional, sí, no escribe libros, escribe sentencias que deben ser entendidas como libros. Porque escribir sentencias puede escribir cualquiera, el juez de pasaje te escribe sentencias como te escribe. No, ¿verdad? Pero a nivel de Corte Nacional y a nivel de Corte Constitucional, tienen que escribir sentencias que se entiendan como artículos académicos que los jueces inferiores puedan asumir a la hora de resolver el caso. ¿Cuál es, Ramiro, el momento crítico que tú recuerdes del país y que a punto ya del colapso, por ahí sucedió algo y el país salió por sus fueros? Porque eso es lo que la doctora Salazar ha provocado, ¿no? Es decir, el país a punto de verse derrotado a sí mismo. Viene la doctora Salazar, suelta el caso Metástasis, luego el caso Purga, y como que el país respira un aire de esperanza. Mira, a ver, de Metástasis y Purga, yo creo que lo que nos queda en positivo es que todos estos problemas de corrupción judicial y de relación, además del narcotráfico con el sistema judicial, se los está solucionando institucionalmente. Es decir, son fiscales y jueces los que están procesando a jueces y lo están haciendo, lo están logrando. Y yo creo que eso te permite ver la lucecita al final del túnel, ¿no? Ahora, bueno, la historia del Ecuador, al menos la historia de los últimos 30, 40 años del Ecuador, ha sido una historia de momentos críticos. Recordemos, acuérdate tú, el 98, 99, 2000, donde millones salieron del país porque no había futuro. No había futuro. Y de hecho, hemos vivido y seguimos viviendo mucho de esas personas que salieron y que además con tanto amor a su país
seguían invirtiendo allá. Este país de miércoles que les expulsó materialmente, que no les permitió condiciones materiales de vida, terminó recibiendo a cambio tanto amor expresado en el fruto de su trabajo. O sea, eso, yo creo que eso hay que resaltar. Nosotros los ecuatorianos, así, nuestra vida es un pasillo, loco. O sea, peor, un yarabí. Pasamos, sí, hemos pasado de momento triste a momento triste. Acuérdate tú lo que fue el 2005, la caída de Lucio Gutiérrez. No veías solución. O sea, tú veías a un Palacio, Alfredo Palacio, en la Flaxo me parece que estaba, o en alguno de estos. Desguarnecido. Pero en Ciespal. en Ciespal, exactamente. Gritando que por favor le ayuden porque no sabía si le iban a poner la banda presidencial o le iban a meter una paliza. Entonces, claro, y todos viendo eso por cadena nacional. Luego, pues, todo el tema del correísmo en el 11S, por ejemplo. No. A ver. El 30S. 30S, perdón. El 30S. Se caía el país. No podías salir a la calle porque los señores policías podían ver que te atracaban y no hacían absolutamente Octubre nada. del 2019. Y luego este otro que va, o sea, lo primero que se le ocurrió es ir al comando de la policía. Al regimiento Quito. Al regimiento Quito a provocar y a provocar. Y de manera estúpida e innecesaria. Y vos decías, oye, se acaba el país. Luego, cuando se toman todos los poderes, que yo creo que 2017 marca un punto de inflexión a lo bestia. Porque claro, llegó un punto en que se tomaron tanto los poderes que inclusive le hicieron ganar a Lenín Moreno bajándole el switch en el Consejo Nacional Electoral. La parte donde ellos no controlan es que se les voltea Lenin y paradójicamente los pone a correr. Este que andaba retándote a puñetas a vos, a todo el mundo, Sí. terminó apaleado por una persona en silla de ruedas y por un veteranito de 84 años que era el doctor Trujillo. O sea, yo creo que no hay personas no hay dos a los que les tenga tanta Bueno, pero fijación Lenin Correa. tenía razón en decir yo no me voy a hacer cargo de lo que ustedes han hecho, ¿no? De acuerdo, no lo hago como crítica, pero yo creo que, o sea, esos milagros se producen en el país. A ver, imagínate que hubiéramos tenido un Carlos Chiriboga y no una Diana Salazar. Ahorita, Dios mío. Peor que en Nicaragua. El narco se estaba llevando en peso. El narco se Pero estaba hay llevando en peso. esperanza, Ramiro. O sea, A ver, hay mientras esperanza. haya gente, mira, mientras tengamos resquicios de institucionalidad, mientras tengamos gente como Diana Salazar en la Fiscalía, mientras tengamos la Corte Constitucional que tenemos, que ha sido la que ha parado un montón de temas y un montón de embates, le ha tocado muy a su pesar, porque además, vos te pones a ver, excepto Herrería, ninguno tiene experiencia política. Es más, el presidente ni siquiera vivía acá. Había estado 14 años fuera del país, o sea, no conocía bien ni la ciudad. Pero claro, un tipo que estaba dando clases en la Universidad de Alicante, en la cátedra de Manuel Atienza, es decir, importante. Ninguno ha tenido experiencia política. Y de pronto, a todos estos, porque además en su mayoría son gente joven, 40 años, les toca ponerse de árbitros, pero además de un grupo de salvajes versus salvajes, porque mira lo que acaba de pasar en lo de Lazo. Tenías un gobierno de mierda, con una posición más de mierda. Entonces, donde tenías a los socialcristianos, a los correístas, a los saquicelas metidos ahí, conspirando, pero a lo bestia. ¿Cómo evalúas a Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia? Mira, a mí me parece que jugó un rol demasiado político. Un rol demasiado político. Y claro, se le cayó su esquema, ¿no? Hay un esquema que incluía o que tenía dentro de su bitácora la caída de Lazo y una reconformación y reparto de poderes. ¿Dónde se les cae el asunto? Cuando, o sea, no pensaron que Lazo iba a tener los arrestos como para coger y mandarles a la casa. Y claro, ahí Lazo la rompe. Manda a todos a la casa y les pone a jugar, además, contra sus propios fantasmas, porque tuvieron que llegar a sus provincias a explicar qué era lo que habían hecho. Tan es así que las cabezas de toda esta maquinaria legislativa no son reelegidas. Y O sea, cree- Torres en Tungurahua, Saquicela, En Cañar, después de haber sido dos veces alcalde, 2 veces prefecto, y no llegó a la asamblea.
O sea, hubo un voto castigo Sí, bestial, total. pero Y bestial. merecido, ¿no? Merecidísimo. Merecido. ¿Tú Merecidísimo. crees que Diana Salazar debería ser candidata a la presidencia? Sí, pero no le veo ningún interés en el tema. Ella le veo con miras a terminar su gestión. Que imagínate lo que debe ser. O sea, que entiendo, de lo que entiendo, creo que está durmiendo ahí en la fiscalía mismo. O sea, Es una situación crítica en lo personal, ¿no? una vida sin vida. Es Sí. decir, se acabó su vida familiar, se acabó su vida profesional, porque no es que al otro día me pongo una oficina de abogados y voy a litigar. No, Mm. pero olvídate. Es más, por temas de seguridad personal y Va a tener que familiar, irse del va a país. tener que estar fuera. Es decir, la apuesta por la Fiscalía General es una apuesta muy compleja. Muy, muy Ramiro, compleja. te quiero anticipar una invitación. Hay que debatir el tema de la reforma al Código Integral Penal. Yo creo que hay partes de ese código que deben ser reformadas, otros piensan que no, pero tú eres una de las voces autorizadas en materia Con penal todo gusto, encantado. y bueno, vamos a invitar también a otro penalista de una corriente que esté también en este tema de las reformas penales, para ver si es que aquí sacamos 5 o 10 temas que realmente puedan ser aprovechados por la Asamblea. Yo creo que, a ver, al COIP hay que hacerle algunas reformas, sí. Yo creo que las reformas que se han hecho no han sido las adecuadas, porque además las únicas que se les ocurre es más delitos o más penas a los delitos ya existentes, menos garantías de debido proceso y punto. Y con eso, seguridad. Mentira, no tenemos ninguna seguridad. Es más, o sea, inclusive a lo que le apostaban mucho del país, no, es que se necesita que los militares estén en las calles, en las carreteras. Listo, ya tenemos militares en las calles y las carreteras y ha subido 135% el número de secuestros y extorsiones. Bueno, Eso es lo que tenemos que procesar claro. en una próxima entrega. Pero Hasta tanto, encantado. yo te agradezco, Ramiro, No, ha porque sido un yo gustazo creo compartir contigo. que tu voz es ilustrativa para la gente. Y eso es importante, porque eso también significa que el Ecuador tiene esperanza, mientras hayan personas que opinen sobre los temas nacionales y personas interesadas Que, en... ojo, opinar aquí en el país se ha convertido también en un deporte de alto sí, riesgo, sí, ¿no? sí, sí. Pero O sea, importante... porque ahora, im- im- antes hablabas de la clase política ligada a sectores económicos. O sea, en el peor de los casos te peleabas con algún grupo empresarial, lo que sea. Ahora te peleas con el narco. con los grupos Ahora hablas, criminales, claro, hablas de la clase política con los y grupos te estás peleando con criminales. los grupos de delincuencia Sí. organizada. Eso es triste, pero hay que alentar la esperanza para el país. Muchas gracias, No, Ramiro. por favor. Siempre Gracias es a ti un por la, privilegio poder compartir gracias contigo. a ti por la invitación, de verdad. Muchas gracias a todo el equipo de producción, además.